¿Sabes a quién pertenecía la voz de las llamadas extrañas que recibió Lucy? ¿Te gustaría saber por qué los personajes cambiaban y envejecían de un momento a otro? ¿O cuál es el verdadero significado del final de la película? Todo esto y más a continuación en Pienso en el final, final explicado. La trama de esta película es muy sencilla en primera instancia. Tenemos a Lucy, quien va a conocer a los padres de su novio Jake. Sin embargo, dentro de sí misma siente que quiere terminar su relación con él, aunque a lo largo de la película nunca llega a decírselo, ya sea por interrupción o debido a sus propias dudas al respecto. Vemos que conoce a los padres de Jake y que toda la atmósfera se llena de pensamientos nostálgicos, tristes, de infelicidad e incluso de demencia. La película nos muestra acontecimientos inauditos que desafían el espacio-tiempo, los cuales podrían parecer tintes poéticos o de realismo mágico. Al final terminamos con nuestros dos protagonistas en una escuela, en donde suceden más cosas raras y donde además vemos a Jake interpretando el papel principal de un musical. En el auditorio está Lucy apoyándolo, ambos envejecidos, lo cual revela que ella nunca pudo salir de esa relación. Sin embargo, después vemos una escena final de su auto lleno de nieve mientras los créditos pasan por encima, pero si fuiste lo bastante paciente como para esperar hasta que se acabaran los créditos, de seguro te diste cuenta de que se escuchó el ruido del auto queriendo encenderse, lo cual podría interpretarse como un final abierto en el que no sabemos si Lucy, incluso ya envejecida, pudo salir de esa relación. Y ahí está, final explicado. O bueno, casi, esa podría ser la primera impresión de la película, pero nada de eso explica las escenas extrañas ni los posibles errores que estuvieron dentro de esos eventos extraños. Entonces, como la película no es muy directa respecto al final, vamos a tener que tomar en cuenta el libro en el cual se basó y el cual sí deja todo bien claro. Bueno, para entender la película en su totalidad, solo hay que tener en cuenta dos puntos. Sí, solo dos, muy sencillos pero a la vez muy reveladores, así que agárrate de tu asiento. El primero de ellos es que nuestra protagonista, Lucy, nunca existió. Ella no es real. Veamos por qué. A lo largo de la película sabemos que Lucy es la novia de Jake, pero nunca nos deja nada claro sobre quién es ella realmente, y los datos que nos van dando se contradicen entre ellos. Por ejemplo, primero nos dicen que se llama Lucy, pero después vemos que la llaman Lucilla e incluso Yvonne. Además, vemos que su profesión y sus hobbies también cambian constantemente. Primero, de camino a casa de los padres, nos dicen que Lucy es una poeta. Después, durante la cena con los padres, dicen que ella es pintora. Más tarde nos revelan que está estudiando física. Y para cuando están comiendo el postre en la sala, Jake dice que en realidad está estudiando gerontología, o la ciencia que estudia la vejez. Con todo esto nos queda claro que ella no existe, pero entonces, ¿qué es? Pues el propio Jake lo revela al principio de la película. Él menciona un poema que le gusta mucho y que fue dedicado a una mujer llamada Lucy, la cual murió joven y es descrita como la mujer ideal, y es justo eso lo que es nuestra Lucy protagonista, la mujer ideal para Jake. Esta chica que vemos en la película es inteligente, ama la poesía, la pintura y todo lo que a Jake le gusta. Lucy es una parte de Jake en sí mismo, y eso también nos lo deja ver la película cuando la vemos reconocer una foto de sí misma en la pared de la casa de los padres. Una vez teniendo en claro que Lucy solo es una fantasía de Jake, pasemos al otro punto, y este es, ¿de qué trata realmente la película? Si tenemos en cuenta que Lucy es una mujer imaginaria, queda claro que la historia de querer terminar su relación con Jake tampoco fue real. Entonces, ¿qué significa realmente el título de la película? Estoy pensando en el final, pues al igual que todos los demás, esta es una frase que está dentro de la cabeza de Jake y no hace referencia al final de una relación, sino al final de su propia vida. Mantén esa idea en tu cabeza y repasemos los demás acontecimientos extraños de la película. Para empezar, el verdadero Jake y protagonista real de la película es el intendente de la escuela. El otro Jake joven es, al igual que Lucy, una fantasía suya que creó para imaginar qué habría pasado si todo hubiera sido diferente, si no hubiera envejecido solo y sin salir de casa de sus padres. Lo anterior explica cómo es que las escenas intermitentes que vimos del intendente tienen relación con lo que vimos en las escenas de Lucy y el Jake joven. Cuando el intendente vio el ensayo de un musical, el Jake joven le habló a Lucy de su gusto por los musicales. Cuando el Jake joven pone música en casa de los padres, es en realidad porque el intendente está escuchando esa misma canción en los pasillos de la escuela y así todo lo demás. Esto también explica por qué vemos a los padres de Jake de repente más jóvenes y de repente más viejos, dado que
porque él vivió con ellos toda su vida y los vio envejecer, caer en decadencia e incluso morir, todas estas escenas que vimos a través de los ojos de Lucy. Las llamadas que Lucy recibía, si nos damos cuenta, siempre venían de un número registrado con su mismo nombre, o al menos del nombre que tenía en ese momento, ya sea Lucy, Yvonne, etc. Y la voz que escuchamos es de un hombre anciano, porque como ya sabemos, Lucy es en realidad Jake, y por eso la voz anciana es el Jake real intrometiéndose en su fantasía para recordarle cuál es la realidad, que él es un viejo sin lucidez. Lucy, o la parte fantasiosa de Jake, ya sabía el origen de la llamada y es por ello que se rehusaba a contestar. Por otro lado, el Jake joven siempre trató de impedir que Lucy entrara al sótano porque él también temía que Lucy descubriera la verdad, lo cual arruinaría la fantasía. ¿Y cuál verdad es esa? Pues como sabemos, Lucy encontró en el sótano una lavadora en donde estaban todos los uniformes de intendentes del Jake real. El pensamiento de Jake de querer acabar con su vida está presente en varias escenas. Está en el poema deprimente de Lucy, en la plática que tienen sobre los insectos que se sacrifican, en las ovejas muertas de las que Jake no quiere hablar, en el pensamiento de Lucy diciendo que uno no pasa sobre su vida, sino que la vida pasa por encima de uno, y es aún más evidente en la escena donde el Jake joven grita cosas sobre envejecer, sobre que la vida es solo un número y sobre la esperanza de que todo mejorará aunque no lo hace. Ahora sí, una vez que tenemos en cuenta que Lucy y el Jake joven eran una fantasía, y que la película trata sobre el verdadero Jake anciano pensando en terminar con su vida al mismo tiempo que crea una fantasía para evitar llegar a eso, pasemos ahora sí al final de la película. Jake y Lucy entran a la escuela donde el Jake real trabaja. Ahí, mientras Lucy buscaba a Jake, se encuentra con el intendente, quien le pregunta cómo luce su novio. Vemos que Lucy no puede recordarlo y que dice que cuando lo conoció le pareció un hombre extraño, quizás hasta un acosador. Esa escena nos revela que puede que Lucy sí existiera en la vida real, pero que la manera en que ella conoció a Jake no fue como lo contaron durante la cena. Puede que sí se conocieron durante un juego de preguntas, pero que Jake realmente no se atrevió a pedirle su número. Eso explica por qué Lucy piensa que al final de esa historia que siente que sucedió hace muchos años, y también explica por qué en la escuela ya no es capaz de recordar cómo luce Jake, ya que nunca fueron novios. Después vemos que Lucy y Jake se reencuentran y otros personajes toman su lugar, bailando felices como en un musical. Esta es la máxima representación de las fantasías de Jake, a quien le habría gustado vivir un romance así de feliz. Sin embargo, vemos también que un intendente aparece para separar a la pareja, y este intendente es el Jake real interrumpiendo para recordar que todo es solo una fantasía, y es ahí cuando vemos a la pareja despedirse. Una vez que volvió por completo a la realidad, vemos al Jake anciano teniendo un ataque de pánico en su camioneta. Sin embargo, la alucinación de un cerdo llega para salvarlo entre comillas, pues lo saca de su auto y lo lleva de vuelta a la escuela, recordándole cuál era su objetivo inicial. Al final de la película vemos una mezcla entre realidad y fantasía. Tenemos al Jake joven de la fantasía pero envejecido, aunque sin terminar de parecerse al Jake real. Lo vemos cumplir sus sueños, ser el protagonista de un musical y haber envejecido con su Lucy. Sin embargo, al final de su musical y de su punto máximo de felicidad, lo vemos recostarse en su cama mientras escucha de fondo la canción Habitación Solitaria. Lo anterior significa que sí, Jake terminó de imaginar su fantasía de su vida y mujer ideales, pero que también hizo lo que estuvo pensando durante toda la película, acabar con su vida. Y si te preguntas qué significó entonces que después de los créditos su auto pareciera querer arrancar sin lograrlo, probablemente sea una representación de sus últimos segundos de vida, ya sea los últimos intentos de respirar después de haberse ahorcado o sus últimos pensamientos antes de irse. Si el video te gustó, por favor déjame un like, suscríbete si te gustaría seguir recibiendo el mejor contenido de las películas y series del momento, y en pantalla te dejo otro video que estoy seguro que te va a encantar. Que estés bien, hasta luego.